estamos terminando ya, porque quisiera que este fuera el último punto de meditación. Llevamos una larga temporada fijándonos en la Santísima Virgen, la hemos visto desde niña y la vamos a acompañar ahora, no hasta su muerte, hasta su asunción al cielo, porque hoy no vamos a hablar de ese tema, sino hasta el momento en que ella se encuentra con su Hijo resucitado. Por tanto, seguimos meditando sobre la Virgen, pero hoy va a ser la última de este ciclo de meditaciones. Llevamos, insisto, varios años con él. Y como siempre, hablar de la Virgen y escuchar hablar de la Virgen tiene que hacerse con un ánimo especialmente recogido, porque María se entiende sobre todo con el corazón. Y quisiera pedir hoy de una forma especial una gracia del Espíritu Santo para que pueda abrirse vuestro corazón a esta meditación sobre María. Además, creo que es un poco más difícil que otros días, porque a nuestro sentimiento, a nuestra sensibilidad, le conmueve mucho más ver a la Madre en el camino de la cruz de su Hijo, ver a la Madre al pie de la cruz de su Hijo, o ver a la Madre sostener en sus rodillas al Hijo muerto, como hemos meditado las últimas veces, ¿no? Pero, en cambio, se medita muy poco sobre María después de la resurrección, durante la resurrección. Y eso, repito, quizá es menos emotivo, menos sensible, y por eso tradicionalmente se ha dejado de lado. Creo que lo mismo que lo anterior forma parte del patrimonio espiritual de María y tiene, me parece a mí, muchísimo que enseñarnos. Quisiera esta meditación dividirla en tres partes. La primera, María en las 2 noches que duró Jesús muerto, entre Viernes Santo y la mañana de Pascua, esas 2 noches especialmente difíciles para la Madre. Después, lo que experimenta María cuando comprueba que su Hijo ha resucitado. Y después, y esto sí que es extraordinariamente difícil, la relación de la Virgen María con el Espíritu Santo. Es decir, cuando Jesús sube al cielo, empieza la época de la Iglesia, empieza la época del Espíritu Santo de una forma especialmente intensa. Y qué relación tuvo María con aquel cuya sombra había descendido sobre ella en el momento de la encarnación. Confío en que me dé tiempo a afrontar estos 3 puntos. En primer lugar, ¿qué hay que hacer en esta vida cuando ya no hay nada que hacer? Es decir, pensemos en María en la noche del Viernes Santo, en la noche del Sábado Santo. Ella, desde la encarnación, había hecho lo que tenía que hacer. Y eso, en algunos momentos, como ya hemos meditado, le había supuesto correr graves riesgos. Quedarse embarazada sin estar todavía conviviendo con San José, el paso a Belén, la huida a Egipto, no digamos después, naturalmente, toda la terrible tortura que fue para la Virgen acompañar a su Hijo en el camino de la cruz y ante la cruz. María había hecho. Pero hay un momento en el cual ya no puedes hacer nada más. Ya está, ¿no? Es decir, has luchado, por ejemplo, has luchado contra la enfermedad, has luchado para que un hijo tuyo salga de la droga, has luchado para encontrar un empleo, ¿no? Has luchado, has encontrado la fuerza en Dios porque eres creyente y has luchado. Pero llega un momento en que ya está, Jesús ya está muerto. ¿Qué hay que hacer cuando ya no se puede hacer nada? Cuando ya no hay nada que hacer, ¿hay que hacer algo? Insisto, este momento, esas 2 noches con sus días, y yo creo que las noches son más duras que los días, porque en los días a veces estás entretenido, esas 2 noches de María responden a esta cuestión vital para nosotros. ¿Qué hay que hacer cuando ya no hay nada que hacer? ¿Qué hizo María? María hizo algo fundamental que nosotros corremos el riesgo de olvidar. Lo que hizo fue esperar. Esperar requiere un gran temple
Porque nosotros, quizá más los hombres que las mujeres, estamos acostumbrados a hacer. Y en nuestra época, que somos tan soberbios y que creemos que nuestro destino está en nuestras manos y que tendemos a creer incluso que el destino de los nuestros también está en nuestras manos, es decir, que podemos decidir nuestra vida y mucha más osadía, atrevimiento y soberbia, podemos decidir la vida de los demás, la vida del cónyuge o la vida del hijo o la vida del amigo. Bueno, nosotros que estamos acostumbrados a hacer, pero no estamos acostumbrados a esperar. Y hay un momento para hacer, y la Virgen hizo cuando tenía que hacer, y hay un momento para esperar. Y hay que tener un gran temple para esperar. Solamente se puede esperar sin desesperar, porque dice el refrán que el que espera desespera. Solo se puede esperar sin desesperar cuando se está seguro de que eso que esperas lo vas a encontrar. Cuando estás confiado en que aquello que te han prometido te lo van a dar. La esperanza está siempre ligada a una promesa. Pero a la vez, inevitablemente hay un riesgo. Es decir, la esperanza es una virtud íntimamente unida a la fe. Hay una promesa en la que crees, esperas en esa promesa, pero no tienes la absoluta seguridad de que eso se va a cumplir. Has apostado, has arriesgado. Veremos después lo que sucede, es el segundo punto. Pero en ese momento la Virgen ha apostado, ha arriesgado. Mi hijo ha prometido. Ahora ya no tengo nada que hacer. He hecho lo que tenía que hacer. Le he acompañado, le he sostenido al pie de la cruz. Ahora ya no tengo nada que hacer y sin embargo sí que tengo algo que hacer. Tengo que esperar. Tengo que aprender a confiar. Por lo tanto, mirando a María en esos 2 días y medio, desde el viernes por la tarde, todo el sábado hasta la mañana de Pascua, 2 días escasos, mejor dicho, 2 noches, ¿verdad? 3 según la forma de contar judía, al tercer día resucitó. Mirando a María ahí, yo lo que veo en ella es esta mujer que una vez más tiene un temple extraordinario y que sabe confiar en Dios. Es la Virgen de la Esperanza. Señor, yo confío en ti. Nosotros tenemos que imitar a María en este punto, en este momento, en esta época de la historia, y además algunos de vosotros de una forma especial en el instante en que os encontráis, tenemos que imitarla porque es lo mejor que podemos hacer y lo más útil que podemos hacer. Señor, yo confío en ti. Yo no soy Dios, yo me he fiado de ti. Y por lo tanto ahora lo único que tengo que hacer es mantener abierta la puerta de la esperanza. O eso, o lo contrario. Y lo contrario de esperar es desesperar. Lo contrario de lo esperar es el absurdo, es volverte loco, es darte golpes con la cabeza contra la pared, es salir corriendo y huir, es ir a ninguna parte. Cuando en tu vida y en la vida de los tuyos ya no puedas hacer nada, todavía puedes hacer algo, que es esperar. Primera cosa. Y algo más, rezar y ofrecer. María, en esas 2 noches, en ese día y medio, en esos 2 días, para mí es ese modelo que además tantas veces lo he hecho en mi vida. Señor, yo confío en ti. Yo espero. Yo espero. Espero en tu divina voluntad. Es decir, tú me has prometido, otras veces ya os he hablado del contenido de la esperanza de María, del contenido de la esperanza cristiana. Bueno, yo espero que lo que tú has prometido se va a cumplir. Y ahora estoy aquí, tranquilo. No me pongo nervioso, o intento no ponerme nervioso, intento ponerme, digamos, lo menos nervioso posible, para poder tener la seguridad, la certeza de que tú estás a mi lado, de que pase lo que pase, yo estoy en tus manos, de que tú no me vas a abandonar y que por lo tanto aquello que me has prometido me lo vas a dar, aunque yo en este momento no lo vea. Por tanto, esperar, tener calma,
continuación y a la vez rezar y ofrecer. Ofrecer por los nuestros el sufrimiento inevitable que va ligada a esa esperanza, a ese tiempo de esperanza. Segundo punto, ¿qué pasó a la mañana siguiente? Siempre tuve la impresión, lo cual no significa que por tener una impresión esto sea verdad, pero siempre tuve la impresión de que la primera aparición de Jesús resucitado no fue a María Magdalena. En realidad, si fue a María Magdalena, fue porque María Magdalena fue la primera en ir, según cuenta el Evangelio, al Santo Sepulcro. Y siempre tuve la impresión de que el Señor lo primero que había hecho era aparecerse a su mamá a darle un abrazo y un beso. Bueno, y a dejarse dar un abrazo y un beso, claro. Bueno, era una impresión fruto ni más ni menos que del sentido común, es decir, lo que cualquiera de nosotros haría, obviamente, ¿no? Darle una alegría a la madre y darse una alegría a sí mismo. Esta impresión vino corroborada hace ya un buen puñado de años por unas palabras del beato Juan Pablo II, en que también decía lo mismo. Eso tampoco significa que sea un dogma de fe, es decir, se puede creer o no creer, ¿no? Bueno, yo creo que Jesús resucitado se aparece a su madre, y estoy seguro además de que para la Virgen no fue una sorpresa y sí fue una gran alegría. Fue una sorpresa para Magdalena, fue una sorpresa para los apóstoles, cuando sucesivamente se les fue apareciendo el Señor, pero no fue una sorpresa para María, porque ellos no esperaban y María sí que esperaba. María estaba segura, dentro de su duda inevitable, estaba segura de que lo que su hijo había prometido, al tercer día resucitaré, se iba a cumplir. ¿Por qué es importante esto? Porque lo peor que te puede ocurrir no es que fracases. Lo peor que te puede ocurrir es que tu fracaso vaya unido a herir o decepcionar a la persona que creía que tú estabas confiando en ella. Imaginaos que cuando el Señor se aparece a nuestra madre, el Señor resucitado, o si no se aparece, que cuando va San Juan o la Magdalena a decirle a María, Cristo ha resucitado, imaginaos que la Virgen dice, uy, por Dios, qué sorpresa, uy, por favor, pero no me digas, es que esto, amo, me dejas de piedra, ¿no? Pero si yo esto ni me lo podía creer, yo no lo concibo esto, ¿no? Y si Jesús se hubiera aparecido allí y la Virgen está en el albor de la mañana del domingo, ¿no? Con las primeras luces del alba, y la Virgen estaba en vela en su habitación sin poder dormir, con el dolor de su hijo todavía recién enterrado, ¿no? Y se aparece una luz fulgurante y se aparece su hijo allí en aquella humilde habitación, probablemente en Betania, y la Virgen se sorprende y dice, tú por aquí, pero qué barbaridad, pero esto es imposible. Oye, qué tristeza para Jesús, ¿no? Lo peor que puede ocurrir no es que no hayas confiado en la persona amada, sino que además esa falta de confianza haga daño a la persona amada. Y te diga esa persona de forma que no te has fiado de mí. Te dije que te fiaras de mí y no te has fiado de mí. Yo creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra confianza o desconfianza de las personas queridas hacen el bien o el mal a esas personas. Y que es mucho mejor que te engañen que engañar. Es mucho mejor equivocarte por confiado que equivocarte por desconfiado. Pongamos las dos hipótesis. No se aparece el Señor. Ni a María, ni a Magdalena, ni a Juan, ni a Pedro, ni a nadie. Y la Virgen María se queda esperando y allí no pasa nada. Hipótesis primera. Y ella está esperando, pero allí no pasa nada, no se aparece el Señor y allí no pasa nada. La Virgen terminaría por concluir, esto ha sido todo falso, no sé qué ocurrió 33 años atrás, evidentemente no ha cumplido su promesa. Bueno, ella se sentiría decepcionada. Pero, ¿y si fuera al revés?
La otra hipótesis, ella no tiene fe, no tiene esperanza y aparece Jesús. ¿Qué ocurriría? Qué daño tan grande para Jesús, ¿verdad? Por eso yo creo que el ejemplo de María es un ejemplo que nos sirve a nosotros para confiar en las personas que nos han pedido que confiemos en ellas, cuando esas personas, lógicamente, merecen confianza. En esta vida nos enseñan a no confiar. Eso es un error. No se puede vivir sin confiar. No se puede vivir sin fe. Lo que hay que hacer en esta vida es asegurarse muy bien de en quién se confía, que es una cosa distinta. Tenemos que asegurarnos muy bien si esa persona merece o no confianza. Pero tenemos que confiar. No se puede vivir sin confiar. Y repito, el mundo te enseña a ser un desconfiado. No, esto es un error. Lo que tiene que enseñarte el mundo, lo que tenemos que aprender del paso del tiempo en nuestra historia personal es a discernir bien quién merece y quién no merece confianza. Pero no a vivir permanentemente en la desconfianza, como si todo el mundo fuera enemigo y todo el mundo fuera a engañarte. Cuentan una anécdota, no sé si será verdad o no, pero es una anécdota muy simpática, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo, una de las grandes cabezas de la historia de la filosofía y de la humanidad y por supuesto de la Iglesia Católica. Fraile dominico de la primera hornada casi, no digo compañero de Santo Domingo, pero de la siguiente generación, y cuentan que era un hombre pues buenísimo, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Bueno, y que era tan bueno que algunos le tomaban el pelo, ¿no? Bueno, y que tenía fama de que se lo creía todo, un hombre, por otra parte, repito, tan inteligente, tan racional, de la escuela de Aristóteles, la lógica. Bueno, que cuentan que una vez un compañero, un dominico, le dijo: mira Tomás, mira, ven a la ventana, vas a ver una vaca volando, ¿no? Bueno, que Tomás fue a la ventana, ¿no? Y el otro se burló de él, dice: pero qué ingenuo eres, mira que creer que podía haber una vaca volando. Y entonces Santo Tomás le contestó: prefiero dudar de mi razón antes que dudar de la palabra de un hermano. ¿Cuánto daño hacemos por desconfiar? ¿Cuánto daño hacemos por desconfiar de las personas queridas que merecen confianza? Repito, el ejemplo de María no es el de decir yo me fío de todo el mundo. El ejemplo de María es el de decir yo me fío de Dios. Y lo que nosotros hacemos normalmente en la vida es concluir, quizá fruto de malas experiencias que hemos podido tener, de desengaños, de heridas. Lo que nosotros hacemos, sobre todo según vamos envejeciendo, es decir yo no me fío de nadie. No te fíes de nadie. Esto es un gravísimo error. Te cierras a todo tipo de relación y haces daño, porque esa persona no se merece que le trates así. No hace mucho hablaba con una familia a la que durante un tiempo he estado dirigiendo, ayudándoles porque pasaron una situación difícil, estas cosas que a veces pasan en los matrimonios, bueno, que afortunadamente se recondujo bien, bueno, y el matrimonio está ahora estupendamente, gracias a Dios. Bueno, los hombres, sobre todo, hay una época muy tonta, en torno a los 40 y los 50, que antaño se llamaba el demonio meridiano, es una época muy tonta, bueno, es en esa época tonta estuvo a punto de hundirse el matrimonio. Y hablando después con la esposa, me contaba: me cuesta mucho trabajo volver a fiarme de mi marido. Yo intentaba convencerla de que el sarampión solo se pasa una vez, ¿no? La gripe varias, pero el sarampión solo se pasa una vez y la varicela también, ¿no? Es decir, bueno, y de que la época tonta en los hombres normales solo se pasa una vez, en los que no, pues eso lo pasan continuamente, pero bueno, porque eso no es que tengan una época tonta, es que viven en una situación permanente de tontería, ¿no? Pero que esa época tonta te pilla una vez, bueno, en fin, y hay que estar atento porque si te pilla te destruye, evidentemente, ¿no? Pero que esté tranquila. Y si no te fías, ¿qué daño le vas a hacer, no? Yo creo que eso es, repito, lo que tenemos que fijarnos de María. Ella corrió un riesgo y prefirió correr ese al contrario. Ella prefirió que en la mañana de Pascua no hubiera nada y correr el riesgo
de haber sido una tonta ingenua, a correr el riesgo de que se presentara su hijo y que la encontrara diciendo, pero qué sorpresa, pero ha resucitado de verdad, fíjate, si no lo veo no lo creo. ¿Qué daño le hubiera hecho a Jesús? Por supuesto, impensable en la Virgen que se hubiera presentado esta segunda opción. Ella se fió y sabía bien de quién tenía que fiarse. Pero para nosotros es un ejemplo. Piensa en el daño que puedes hacer si no tienes confianza. En Dios, al cual ofendes, y no se lo merece, pero también en el prójimo. Y eso no significa que tengas que fiarte de todo el mundo, significa que tienes que tener criterio para discernir de quién te fías. Pero no puedes ir por la vida estando cerrado a todo tipo de confianza, incluso aunque antes te hayan herido. Es posible que esa persona te haya herido y a lo mejor no tienes que darle una nueva oportunidad porque no ves que se hayan producido los cambios imprescindibles para volver a confiar en él. Pero a lo mejor sí, o en todo caso, el hecho de que una persona te haya herido no significa que todos los demás tengan que pagar las consecuencias. Y bueno, pues tú te estás cerrando a ti mismo a la posibilidad de establecer una relación normal. No existe ninguna relación normal que no implique un acto de confianza. Y esto no solamente me refiero a nivel de cónyuges, sino a nivel de amistad o a nivel de cualquier cosa. Cuando coges el coche, vas por ahí circulando y haces un acto de confianza cruzando un semáforo que está verde para ti, en que el otro va a parar porque está rojo para él. Y bueno, hoy iba circulando y una señora se ha metido en la calle donde yo estaba, que era dirección prohibida para ella, y se ha metido, y la he dicho, por favor, ¿qué tal? Y se ha metido, ¿no? Es decir, porque la he advertido que esto está prohibido, se ha metido, ¿no? Porque seguramente a esta señora, a las demás no, pero a esta la dieron el carnet en una tómbola y la tocó ese día graciosamente, las demás no, pero esta seguro que sí. Bueno, yo he hecho un acto de confianza en que no me iba a arrollar, ¿no? Es decir, bueno, que no iba a chocar conmigo, ¿no? Es decir, pero no puedo decir, no vuelvo a salir a la calle porque hay alguna loca por ahí, ¿no? Porque también hay algún loco por ahí, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer en la vida actos de confianza permanentemente. Aprendamos esto de María. Prefiero arriesgarme confiando que equivocarme y después hacer daño a una persona que merecía mi confianza y que no se la he dado porque me he vuelto una persona escamada, que, como dice el refrán, huye ya hasta del agua fría. En el fondo, esto es la juventud, Es decir, la juventud, el no envejecer es esto. Cuando una persona envejece, no es cuando sus células le van haciendo achacoso, sino cuando esa persona empieza a encerrarse en sí misma y deja de creer en Dios y deja de creer en el ser humano. Asegúrate bien de quién te fías, pero no cierres tu puerta a la confianza. Esto lo podemos aplicar también a la vida eterna y de ahí sale una hermosa conclusión. Es que yo prefiero morirme y no tener ni siquiera la oportunidad de decir me equivoqué por creer, a morirme y tener la oportunidad de decir vaya tonto que he sido, que era todo verdad y no quise creer en ello. Si me muero y no hay nada, es que ni siquiera tendré la oportunidad de pensar me equivoqué, pero mira que si me muero y sí que lo hay, pues prefiero jugar sobre seguro en este caso y creer. Creyendo tengo todas las de ganar, porque si no hay nada es que ni siquiera me daré cuenta. Pero como haya algo y haya estado toda la vida jugando a que no hay nada, bueno, va a ser tremendo. No digo por mí, que gracias a Dios, tengo fe, gracias a Dios, pero digo por todos estos que no la tienen. Algunos no la tienen y no tienen culpa, y otros no la tienen porque hacen un enorme esfuerzo permanente para no tenerla. Bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer en su vida, pero yo he apostado por la fe y por la esperanza. En Dios. San Pablo decía, sé de quién me he fiado. Por la fe y por la esperanza en Dios. Y después también por la fe y la esperanza en los hombres. Y esto en muchas ocasiones supone, y quizás supondrá, que hayan abusado de mí, o que pues hayan utilizado mi ingenuidad para... Es posible, pero prefiero esto a vivir como una tortuga
encerrado en mi caparazón, creyendo que todo el mundo es un enemigo y no siendo capaz de establecer una relación con nadie para evitar que me hieran. Prefiero que me hieran a encerrarme en mí mismo y no creer en nada ni en nadie. Tercer punto, la relación de la Virgen con el Espíritu Santo. Es una cosa realmente muy difícil porque entramos en un misterio total. María, lo decimos en la Iglesia, es la esposa del Espíritu Santo. Hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Esposa naturalmente de San José, desde el punto de vista humano, con el cual tuvo una intensa relación de afecto, pero con el cual no tuvo ninguna relación carnal. Es decir, fue siempre Virgen María. Pero fue la esposa del Espíritu Santo. ¿Cómo fue esa relación de ella con él? Esto es un misterio y yo no me atrevo a entrar en ese misterio ni siquiera de puntillas. Pero sí que creo que algo podemos decir. En primer lugar, el Espíritu Santo estaba en el interior, porque está en el interior de cada uno de nosotros. Por tanto, la Virgen era alguien acostumbrada a mirar dentro. Y eso nosotros no lo hacemos. Y no lo hacemos mirar dentro, porque no tenemos paz, porque no tenemos calma interior. Y entonces estamos, naturalmente más o menos, porque no somos todos iguales, ¿verdad? Pero estamos continuamente agitados, nerviosos. Quizá como aquella Marta a la que el Señor le dijo: Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Y solo una es importante, y María, no se refería en ese caso Jesús a la Santísima Virgen, sino a la hermana de Marta, María ha elegido la mejor parte. Por eso creo que la primera cosa a meditar de esta relación de la Virgen con el Espíritu Santo es una llamada a entrar dentro, a encontrarnos con la voz de Dios que está resonando dentro de nosotros y que está hablando. Es como si tuviéramos un aparato de radio y tuviéramos que sintonizar la frecuencia. ¿Cuántas frecuencias se pueden captar con un aparato de radio? Tú puedes tener buen gusto y escuchar determinada emisora y puedes tener más mal gusto y escuchar otra, ¿verdad? Bueno, eso ya dependerá de qué es lo que uno considere buen gusto o considere mal gusto. Las ondas están en el ambiente. Tú lo que tienes que aprender es a sintonizar con esa frecuencia que está en tu interior y escuchar la voz de Dios dentro de ti, la voz del Espíritu Santo que habla dentro de ti. Y cuando aprendes a sintonizarla, al principio la captas débilmente y luego la vas captando cada vez con más nitidez y con más fuerza, vas descubriendo lo que esa voz te dice y cómo en pequeñas cosas o en grandes cosas te va iluminando el camino. Esto no lo puedes hacer. Esto está mal hecho. Debes hacer esto. Mira a esa persona, necesita tu ayuda. Ahora deja de descansar y ponte a trabajar. Ahora deja de trabajar y preocúpate de tu familia. Hay una voz dentro. Esa voz es la de Dios. Y esa voz es la voz con la que María sintonizaba continuamente. Miraba hacia adentro. Nosotros normalmente, repito, estamos mirando hacia afuera. No hay silencio interior. Hay ruidos externos. Vivimos como en una plaza pública llena de alboroto, y esa plaza, ese jaleo, impide que escuchemos la voz de Dios que habla dentro de nosotros. Yo creo que María vivió una permanente comunión con el Espíritu Santo dentro de ella. Ese, creo yo, que es el desposorio con el Espíritu Santo. Y cuando tú aprendes a estar permanentemente como una antena, orientado hacia esa voz interior. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Porque yo me fío de ti. No tengo nada que negarte, no tengo nada que dejar aparte para que no me lo pidas porque es mi tesoro. Porque mi tesoro eres tú. Y por lo tanto yo lo único que quiero es hacer tu voluntad. Aquí estoy, dime, en cada momento, pequeñeces de la vida cotidiana, la compra, la comida, la limpieza, la oficina, el tráfico, el descanso, ir a un bar, el restaurante, el cine,
la vida, o momentos especiales, cómo afronto el dolor, cómo afronto la enfermedad, cómo afronto el no tener trabajo, cómo afronto un disgusto en casa, cómo afronto un problema con un hijo, la vida, la alegría, la pena, la vida. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me comporte? Fruto de esta unión de la Virgen con el Espíritu Santo nace la santidad. Otras veces ya os he hablado de ello y creo que es el momento de volver a recordarlo. Cuando nosotros hablamos de María Inmaculada, olvidamos generalmente que no fue la primera Inmaculada. Por tanto, no fue la única Inmaculada. Lo olvidamos. Hubo otra Inmaculada antes que María, Eva. Por eso, los padres de la Iglesia, los primeros, llamaban a María la nueva Eva. Es decir, Eva fue creada, no concebida. Fue creada sin el pecado original. María fue concebida sin el pecado original. Pero Eva no tenía pecado original. Ella y Adán son los que cometen el primer pecado. Por tanto, ella no lo tenía antes de eso. Lo tuvo después y lo transmitieron. Por tanto, Eva, sin pecado original, cometió el pecado original. Es decir, el hecho de no tener el pecado original significaba, evidentemente, no tener lo que llamamos la concupiscencia, la tendencia al mal, pero no te hace inmune a las tentaciones. La tentación llegó sobre Eva y ya hemos hablado de en qué consistió. La tentación de decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo, es decir, la soberbia, seréis como dioses. La tentación alcanzó a Eva y a Adán. Podían haberla rechazado. No tenían una experiencia previa que les inclinaba hacia el mal. Y sin embargo pecaron. María, concebida sin pecado, María Inmaculada, no por eso estaba exenta de tentaciones y por lo tanto no por eso estaba exenta de peligros y de mérito al rechazar esas tentaciones. No podemos pensar, sería una injusticia pensar que la Virgen no tuvo tentaciones en su vida, que todo le fue fácil, que nunca tuvo problemas y que nunca tuvo ganas de decirle una palabra desagradable a que nunca tuvo la tentación del odio hacia los que habían matado a su hijo, que nunca tuvo la tentación de la desesperación o del renegar de la voluntad de Dios cuando le vio colgado de la cruz. La tentación seguramente rodeó a María como había rodeado a Eva. La diferencia es que la Virgen no cayó en la tentación. Ella fue siempre la esposa del Espíritu Santo. Yo creo que en esto es en lo que nosotros tenemos que aprender a imitar a María. Escuchar la voz dentro, ser lo más posible dócil a esa voz, buscar la santidad como el principal objetivo de la vida, lo más importante de la vida, la primera riqueza de la vida. Y luego, naturalmente, cuando nosotros, que no somos María, sí que caemos en la tentación, serán las tentaciones de los pecados veniales o serán las tentaciones de los pecados mortales, lo que tenemos que hacer es, y en eso evidentemente María no es ejemplo porque ella no cayó en la tentación, lo que tenemos que hacer es levantarnos, volver a empezar. Recuerdo una preciosa meditación cuando yo era un muchacho, un joven seminarista, de un libro de Chiara Lubich que me hizo un enorme bien. Y ella, Chiara Lubich, contaba en esa meditación, decía, entré un día en una iglesia y le pregunté al Señor presente en la Eucaristía, tú que has querido quedarte aquí en este pan, ¿por qué no has encontrado la forma de que se quedara también tu madre? Hay una presencia real tuya aquí en este pan que está en el sagrario. ¿Y por qué no has encontrado la manera de que hubiera un sacramento de María? Y hablando con Jesús, cuenta Chiara Lubich en esta meditación,
Sentí que el Señor me decía, porque quiero verla en ti. Y ante esta petición del Señor, dice ella, que la dejó sorprendida y con un profundo escalofrío, ella le dijo, pero yo no soy María. Y que el Señor le contestó, no te preocupes, mi amor te inmaculatizará. Yo creo que todos nosotros, contemplando a María Inmaculada, a María la esposa del Espíritu Santo, a María Santísima, después de Dios, la más santa, María Santísima, contemplándola y mirándonos a nosotros mismos, vemos no el abismo de diferencia que hay entre Dios y nosotros, porque al fin María es una mujer santísima, inmaculada, pero una mujer, es decir, es de nuestra naturaleza humana. Pero sí vemos un abismo enorme de diferencia entre su santidad y la nuestra, ¿verdad? Pero nosotros podemos, mejor dicho, el Señor puede, de alguna manera, hacernos inmaculados, de alguna manera, incluso siendo pecadores. ¿Cómo? Mediante ese volver a empezar. Cada vez que te levantas, le das a Dios la oportunidad de que te haga santo. No inmaculado en el sentido de que tienes tu historia, y esa historia es una historia con mácula, con manchas, pero sí que te haga santo. En ese momento, con el sí quiero, con el vuelvo a empezar, con el Señor perdóname, con el Señor otra vez, en ese momento el Señor te está haciendo santo. Después eso tendrá que pasar naturalmente por el confesionario en función de la gravedad del asunto, ¿no? Pero en ese momento tú estás haciéndote dócil a la santidad. En ese momento tu relación con ese Dios que está dentro de ti, con esa voz interior, en ese momento esa relación se ha cristalizado en un vuelvo hacia ti, me levanto, no me quedo abajo. Y en ese momento vuelves a ser santo. Por eso yo creo que, fijaros, estos son nada más que unos apuntes y unas ideas de una relación que se nos escapa absolutamente, pero que para nosotros, que no somos inmaculados, pero que queremos ser hijos de María, que queremos imitarla a ella, no solamente amarla a ella, eso ya lo hacemos, sino que queremos imitarla a ella, parecernos a ella. También nosotros experimentamos a nuestra medida aquello que experimentó Chiara Lubich, ¿no? Cuando el Señor le dijo, no he dejado a María en la tierra porque quiero verla en ti. Y nosotros, hijos de María, que formamos parte de ese cuerpo místico de María por el amor que la tenemos, que es un don extraordinario, también sentimos esto, quiero ver a María en ti, y nos miramos y decimos, pero ¿cómo vas a ver a María en mí? Si María era la Inmaculada y yo no, ¡qué enorme distancia! Sí, no te preocupes, basta con que te levantes, nunca te quedes en el suelo, levántate, vuelve a empezar. Ese volver a empezar es el secreto de la santidad, y es el Espíritu Santo el que en tu corazón te dice continuamente, yo estoy aquí, soy el Dios de la misericordia, si yo no me he rendido en luchar por ti, no te rindas tú y déjame que te salve. Le damos gracias a Dios por María, hacemos un momento de oración en silencio. Jesús, contigo en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María de los dolores, María de la esperanza, ruega por nosotros. Una antigua y piadosa tradición hace que los católicos nos recojamos en la mañana del Sábado Santo en torno a la Virgen. Ella, la madre de la víctima de Jesús,
y también la madre de nosotros, los culpables de la muerte de su Hijo. Ella aguardaba con dolor y con esperanza que pasaran las horas que su Hijo había prometido que pasarían para volver a abrazarle resucitado. Y la Iglesia se reúne con María en el Sábado Santo para acompañarla en su dolor, compartirlo con ella y también para acompañarla y compartir su esperanza. Esta piadosa tradición nos invita a meditar sobre los dolores de María, aquellas espadas que el anciano Simeón había profetizado que atravesarían su corazón. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que los dolores de María estaban solo limitados, circunscritos a la muerte de su querido y único Hijo. No cabe duda de que en aquella mañana de aquel primer Sábado Santo de la historia, esto era lo principal que ocupaba su corazón como motivo de sufrimiento, pero no era lo único. Y por eso quisiera dedicar la meditación de este Sábado Santo a recordar aquellos sufrimientos de la Virgen, pero también a darnos cuenta de en qué medida nosotros, los miembros del cuerpo místico de Cristo, sus hijos, los hijos de María, nosotros también somos responsables, causantes de esos sufrimientos, no de aquellos, sino de los que ahora, aquí y ahora, le provocamos. Me atrevo incluso a enumerarlos, por supuesto, sin pretender que cada uno de ellos, aunque los diga en orden, sea el más importante. Y me voy a fijar en 5, por las 5 llagas de Cristo nuestro Señor. Creo que el primer sufrimiento, al margen de ver a su Hijo muerto, el primer sufrimiento de la Virgen está provocado por nuestra soberbia, la de aquellos y la nuestra. Siempre me resulta incómodo, molesto, injusto incluso, hablar de pecados que ocurrieron hace muchos siglos, porque es fácil tirar piedras a lo que pasó. De esa forma quizá nos olvidamos de los pecados que nosotros mismos que estamos cometiendo. No me cabe duda de que había soberbia en los sacerdotes, en los fariseos, no me cabe duda. Pero aquello ya pasó. Es un momento para examinar nuestra conciencia sobre nuestra soberbia. Fijándome en un aspecto, el querer entenderlo todo. Es muy humano, es muy natural. Es natural querer entender, pero también es sabio y por lo tanto debería de ser humano aceptar que no podemos entenderlo todo. No solamente en las cosas de aquí, en las cosas materiales. ¿Quién de nosotros sabe cómo funciona un ordenador, una computadora? Y a la vez sabe cómo funciona la mecánica de un coche. Y a la vez sabe cuáles son las hormonas o los virus o las bacterias que afectan a la salud de un ser humano. Y eso son cosas que saben otros hombres. Y quizás seas un gran médico, pero no sabes de mecánica. O un excelente mecánico, pero no sabes de informática. Pretender que Dios se adapte a nosotros. Que Dios nos dé explicaciones de todo.
Pretender que todo lo que ocurre en nuestra vida, en la vida de los nuestros, en la humanidad, tiene que ser claro y explicable, es un acto de soberbia. No digo que no podamos, incluso debamos, entender lo más posible sobre la salud o sobre la ciencia o sobre la sociología o sobre Dios. Pero todo, rechazar el misterio, porque lo que no entra en mi pequeña cabeza no lo acepto. Rechazar el misterio es un acto de soberbia. Nunca olvidaré una lección que aprendí el último año que estudiaba biología en la Universidad de Madrid. Una de las asignaturas no era la más importante, era una de las más fáciles. Se llamaba Historia de la Biología, pero me dejó una gran enseñanza, porque el profesor era un sabio. Y un día en clase nos dijo, aquellos futuros biólogos entre los que me encontraba, era el último año, un día nos dijo, cuando se empezaba a conocer esta materia, que era relativamente nueva, los libros que se escribían sobre ella se titulaban Tratado de o Compendio de. Hoy, que sabemos muchísimo más que entonces de genética, por ejemplo, hoy los libros que se escriben se titulan Introducción a. Cuanto más sabemos, incluso de las cosas, de las ciencias, de física, por ejemplo, cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo poco que sabemos y de lo mucho que nos falta por aprender. El hombre que cree que lo sabe todo de todo es un profundísimo ignorante, además de ser un gran soberbio. Por eso, esta actitud de tantos que con un ligero barniz de cultura, a veces realmente tan ligero que ni siquiera saben escribir sin faltas de ortografía, porque han leído 2 o 3 libros, si es que los han leído, o han visto algún programa de divulgación científica, o han leído un artículo de un periódico, deciden que no tienen fe, porque no lo pueden entender todo. En cambio, los sabios, los que saben de verdad de las ciencias de este mundo, de matemáticas, de física, de química, de biología, de astronomía, de medicina, son conscientes de que sabiendo muchísimo más que lo que sabían hace relativamente poco, son conscientes de que están empezando a aprender y de que les falta mucho por saber. Por eso, un dolor de María, al ver a aquellos sabios que habían condenado a su hijo, y a darse cuenta de su soberbia. Un dolor de María es darse cuenta de la soberbia de tantos que no aceptan el misterio, que no aceptan, que no pueden entenderlo todo, que no aceptan que si Dios existe, es más grande que ellos, y que si Dios existe, lo normal es que entendamos algo, un poquito, muy poquito incluso, pero que la mayoría de lo que podemos entender de Dios se escapa a nuestro pequeñísimo cerebro, a nuestra corta inteligencia. La soberbia, que es el gran pecado del demonio, la soberbia, aleja a muchos de Dios y les entrega en manos del demonio, que hace después con ellos lo que quiere. La soberbia. La soberbia es una de las llagas, una de las espadas que hirieron a Cristo
y que hirieron el corazón de María, porque es la causa de que tantos se alejen del Salvador, hagan inútil su sacrificio porque lo rechazan y se entreguen en manos de aquel que les engaña, que les seduce y que les va a llevar a la condenación. Otra espada de dolor de entonces y de ahora fue la cobardía. Verse allí sola, casi sola, al pie de la cruz, rodeada de aquellos sayones de los fariseos que insultaban a su hijo, que le provocaban, o de aquellos indiferentes romanos que se habían repartido hasta su ropa. Verse allí, únicamente apoyada por San Juan, María Magdalena, María la de Cleofás, alguna otra de las piadosas mujeres. Fue muy duro para la Virgen. Claro, lo más duro, la muerte de su hijo, pero aquello también, aquello fue otra espada. Eran unos cobardes. Mucho prometer, mi vida daré por ti, había dicho pocas horas antes San Pedro. ¿Y dónde estaba? Vamos a Jerusalén a morir con él, había dicho unos días antes el apóstol Tomás. ¿Y dónde estaban? Se habían declarado amigos íntimos de Jesús el domingo de Ramos, que yo soy de ellos, que yo soy de los más cercanos. En medio de los aplausos eran sus amigos. ¿Dónde estaban cuando el pueblo gritó, crucifícale, y salvó a Barrabás? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban el Viernes Santo? Cobardía, cobardía. No hay otra palabra que lo defina. A ver, podrá haber alguna, digamos, un atenuante. Habían entrado en crisis de fe. Cobardía, cobardía. Llámalo como quieras, pero era cobardía. Qué dolor para la Virgen experimentar como una espada que la atravesaba la cobardía de aquellos a los que su hijo tanto había amado. Pero esto fue hace 2000 años. ¿Y ahora? ¿Y ahora? La cobardía de tantos católicos. La cobardía de aquellos que, porque el contexto no es favorable, porque temen que se rían de ellos, o sufrir algún perjuicio de tipo económico o laboral, se callan, o incluso unen sus voces a las voces de la mayoría, y gritan también ellos, crucifícale, o dicen, no, yo no soy de los suyos. Recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a trabajar como periodista, tuve que hacer una serie de entrevistas para el periódico para el que trabajaba a personajes importantes de todo tipo, políticos, deportistas, actores, científicos, sobre su fe. Y cada semana se publicaba una entrevista. En una ocasión fui a entrevistar al que entonces era presidente, no recuerdo muy bien si del Parlamento, de las Cortes o del Senado. Y era un hombre católico practicante. Es decir, teóricamente era una entrevista fácil. ¿Por qué tiene usted fe? Mi sorpresa fue que este señor, que iba a misa y que comulgaba, ese señor me contestó y me dijo, yo no hablo de mi fe nunca públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a hablar de tu fe públicamente? ¿Porque temes perder el puesto?
porque ya entonces empezaba la marea creciente de acoso a los que se declaraban católicos. Y no fue la cobardía de ese hombre y de otros lo que hizo cada vez más posible que los católicos se escondieran, al menos públicamente, y tuvieran que volver a las catacumbas. San Juan Pablo II en aquel momento ya estaba gobernando la Iglesia y había dicho con mucha claridad, desde el primer momento que apareció en la plaza de San Pedro, no tengáis miedo. No tengáis miedo. ¿Pero por qué no se tiene miedo? ¿Porque no hay peligro? ¿Dónde está el mérito? Es decir, confesar a Cristo y decir, soy católico, voy a misa. Confesar a Cristo cuando eso supone aplausos, cuando eso supone quizá un ascenso en tu trabajo, o que tus libros se van a vender más, o que vas a tener más ofertas, por ejemplo, si eres un actor. Es muy fácil, no tiene ningún mérito. Confesar a Cristo cuando te juegas la carrera, algo tan desagradable como que te insulten, o incluso en algún caso la vida. Sucede también hoy, los mártires, por ejemplo, en el centro de África, en Nigeria. Confesar a Cristo ahí, en esa situación, es donde está el mérito. Y es donde hace falta. Por eso el Señor canonizó en vida a un criminal. Y le hubiera gustado seguramente haber hecho lo mismo con San Pedro. Pero fue un criminal, Dimas, San Dimas, el que le defendió y el que dijo ante el otro compañero de crímenes, gestas, el que dijo que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era Dios. Muchas cosas van mal por culpa de los malos, pero también y quizá aún más por culpa de la cobardía de los buenos. Y eso pasa en la sociedad, pasa en las familias, pasa en la Iglesia. ¿Cómo es posible que en tan pocos años acabamos de celebrar el 20 aniversario de la muerte de San Juan Pablo II y después ha gobernado la Iglesia 8 años más Benedicto XVI? ¿Cómo es posible que en tan pocos años haya cambiado tanto todo y que hoy sean tantos los católicos practicantes que se han dejado seducir por esa maquiavélica idea de que la Iglesia tiene que adaptarse al mundo, y que sea tan frecuente en esos católicos que van a misa y comulgan decir, la Iglesia está anticuada y tiene que modernizarse? La Iglesia nunca estará anticuada si es fiel a Jesucristo. Y la Iglesia nunca tiene que ser moderna, tiene que ser fiel. Si pudiéramos meternos esto en la cabeza y en el corazón, la Iglesia tiene que ser fiel. Es la única manera que tiene la Iglesia de sobrevivir, porque lo moderno de ayer es viejo hoy, y lo moderno de hoy será viejo mañana. Y si no, que miren las modas en el vestir. La cobardía, esa es la causa. La cobardía por la que tantos callan, o incluso por la que tantos se unen a la opinión políticamente correcta, a la opinión mayoritaria. ¿Por qué? Porque su fórmula de supervivencia es la de decir, no quiero líos, no quiero problemas, que sea otro el que defienda a Cristo y se lleve los insultos, los golpes, el descrédito o la muerte.
Esa es una espada que hirió a la Virgen al ver la cobardía de los apóstoles y que la sigue hiriendo hoy. ¿Dices que la amas? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no la defiendes? ¿Por qué no defiendes a su hijo? ¿Por qué te callas? ¿Por qué ocultas tu fe? Puedes ser como Pedro, que se escondió y que le negó. O puedes ser como San Juan, que está a su lado. Si algo le van a hacer a Cristo, si algo le van a hacer a María, que me lo hagan a mí también. Si morimos con Él, viviremos con Él, resucitaremos con Él. La tercera espada de dolor, parecida a la anterior, la de la cobardía, pero distinta. La tercera espada de dolor es la pereza. La pereza. Porque aquella mañana, cuando juzgaron a Jesús, cuando Pilato le mostró al pueblo y les ofreció salvarle, es posible que no estuvieran allí los apóstoles o los que habían recibido milagros o los que habían aplaudido el Domingo de Ramos por cobardía. Pero también es posible que no estuvieran por pereza. La pereza. No el no quiero líos, sino el con lo bien que estoy, a gusto que estoy y lo bien que estoy en mi casa, ¿para qué quiero complicarme la vida? Que otros lo hagan. La pereza. Y la pereza hirió a Jesús, hirió a la Virgen y le sigue hiriendo hoy. Pongo ejemplos. Tú eres alguien que cree en Dios y que crees en Cristo y que amas a la Virgen y que crees en su presencia en la Eucaristía. Y entonces, querido amigo, ¿por qué no vas a misa cada día? Recuerdo haber leído en una ocasión de un pastor protestante, un pastor luterano, que decía: si yo tuviera la fe de los católicos y creyera que Cristo está presente realmente en la Eucaristía, también después de la misa, me costaría muchísimo trabajo estar en otro sitio que no fuera en la iglesia día y noche. Con Cristo allí real. Eso lo decía un protestante que no tenía fe, naturalmente, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, al menos después de la misa. Y nosotros, que sí que creemos, y nosotros decimos que creemos, ¿y por qué no vamos a misa cada día? Ah, bueno, pero es que mi jornada laboral, mis ocupaciones, mi trabajo, mi descanso, mi familia. Excusas, lo son, de verdad, lo son. Porque incluso en el caso hipotético de que no pudieras ir, ¿no puedes ver la misa por televisión, por ejemplo? ¿No puedes hacer comunión espiritual? ¿Quién te impide rezar el rosario? ¿Quién te impide pasarte por la iglesia unos minutos a saludarle, a acompañarle, a hacer una visita al Santísimo? ¿Quién te lo impide? La cuestión es otra. Pereza. Y la pereza dejó morir a Jesús. La pereza hace que nuestro Señor se encuentre tan solo en el sagrario, o que haya muchas misas donde hay tan poca gente. Recuerdo una anécdota de hace muchos años. Era yo un joven sacerdote y había empezado en la parroquia donde estaba a hacer una misa muy temprano para los universitarios que iban
a la universidad y que tenían que salir temprano de casa y después por la tarde era difícil. Entonces, antes de que abriera la iglesia, muy temprano, era de noche todavía, abría por un lateral y venían un grupo pequeño de jóvenes a celebrar la Eucaristía y luego se iban a su trabajo, casi todos ellos a la universidad. Era una experiencia muy hermosa. Éramos pocos, pero realmente fue un tiempo delicioso. Un día, allí en la puerta, esperando que fueran llegando, vi que en la acera de enfrente iban a inaugurar ese día un comercio. Era un comercio, entonces, hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero entonces era un comercio que se dedicaba solo a la venta de productos de higiene, de limpieza. Bueno, era el día de la inauguración y había, a esa hora tan temprano, era aún de noche, había una fila de no menos de 100 personas. Me quedé muy sorprendido, porque era además invierno, hacía frío. ¿Por qué estas personas aquí? Bueno, empezaron a llegar los jóvenes, celebré la misa, y luego, cuando terminé, me asomé y ya el comercio había abierto, la gente había pasado. Bueno, pregunté a alguien de la parroquia, ¿por qué había esta mañana tan temprano tanta gente? Me dijeron, porque habían introducido en algunos productos un vale de regalo que al que compraba ese producto le daban eso y el vale de regalo. Y no era una gran cantidad, no era un cheque por valor de 1 millón. Y la gente estaba allí pasando frío, haciendo fila, porque solo los 20 o 30 o 40 primeros, no lo sé, iban a tener posibilidad de comprar ese producto que tenía el cheque o la moneda o el vale de regalo. Y yo pensé, ¿y Jesús Eucaristía no vale más que un descuento en el detergente? ¿No vale más comulgar que ahorrarte unas pocas monedas en el suavizante de la ropa o en la colonia? La verdad, estás muy ocupado, no tienes tiempo para ir a misa, eres tan importante, no tienes tiempo para estar con el Señor y crees en el Señor, no es de los que no crees. Si no crees, ¿cómo vas a ir? Tú eres de los que crees. Pero estás tan ocupado. ¿Y si el sacerdote a todo el que va a misa le diera un cheque, un talón bancario o un sobre con dinero? No sé, tampoco grandes cantidades, 1.000 euros. 1.000 euros por ir a misa cada día. Si eres rico y 1.000 euros te parece poco, pues 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿A que ya no estarías tan ocupado? ¿A que ya tendrías tiempo para ir a misa? ¿A que encontrarías el momento para pasarte por la iglesia y hacer una visita al Señor? ¿A que sí? Porque aunque siguieras siendo tan importante como eres, y estuvieras tan ocupado como estás, encontrarías el tiempo para pasarte por la iglesia y recoger el cheque o el sobrecito con el 1.000.000. Pereza. Y la pereza hiere a Jesús. Está en la Eucaristía por ti, para ayudarte, para que puedas descansar en Él, abrirle tu corazón. Te está gritando, ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Y tú le dices, no tengo tiempo. Ni siquiera para verlo en televisión. No tengo tiempo. Pero si hubiera dinerito por medio, ¿a que sí tendrías tiempo? La pereza colaboró en la muerte de Cristo.
Y la pereza hace que nuestro Señor se sienta hoy tan solo en muchas ocasiones. Piensa esto, piénsalo. Si hoy me dieran 1 millón, ¿iría a misa? Nuestro Señor, la Eucaristía, vale más que 1 millón. Su sangre derramada no tiene precio. No hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Y te está esperando y es gratis. La cuarta espada que atraviesa el corazón de la Virgen, y que no me consta que fuera una causa que le causó a nuestra Madre sufrimiento en aquel viernes, en aquel sábado santo, es la lujuria. No tenemos ninguna prueba en los evangelios, en los relatos de la pasión, que hablen de la lujuria de los apóstoles o de los seguidores de Cristo, hombres o mujeres, ni siquiera de sus enemigos. Pero es una espada que hoy taladra el corazón de la Virgen. Es una espada que también atraviesa a Jesús. El consumo de pornografía está disparado entre los niños incluso, no digamos entre los adolescentes, entre los jóvenes, entre los adultos. Y no solamente el consumo de pornografía, sino la prostitución. Y no solamente eso, sino las convivencias fuera del matrimonio, homosexuales o heterosexuales, o los adulterios de aquellos que están casados, que siguen casados, y que tiene después otras consecuencias, como por ejemplo los embarazos indeseados, que con mucha frecuencia terminan en un crimen como es el aborto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que ser tratado con la dignidad que merece. Es verdad que el Señor está siempre dispuesto a perdonar y que pedirle perdón nos abre a la misericordia divina. Es verdad que si el Señor dijo que había que perdonar 70 veces 7 al día, Él está dispuesto a perdonarnos muchísimo más a nosotros si pedimos perdón. Pero también es verdad que cuando ofendemos al Señor de esa manera, nos estamos haciendo daño a nosotros. Nos estamos convirtiendo en esclavos. Y es cierto que cada vez más eso se convierte en un hábito, en una costumbre dificilísima de erradicar, en una de esas raíces de las que habla Santa Teresa de Jesús en el libro de las moradas, de esas raíces profundas que cuesta tanto sacar de la tierra y que aunque las cortes vuelven a dar hojas y frutos malos, porque incluso han cogido más fuerza. Por eso, no podemos hablar de los dolores de María, del presente, y de los dolores de Jesús, del presente, si no afrontamos la cuestión de la lujuria, del 6º o del 9º mandamiento. Siempre dispuesto a perdonar nuestro Señor, pero sufriendo por el daño que nos hacemos o por el daño que hacemos a otros cuando cometemos esos pecados. No digamos ya cuando, además de pecados, son delitos como los que se cometen contra los menores de edad. Y no me refiero solo a los sacerdotes que por desgracia han existido y posiblemente existen. Pero es que cerca del 90% de los abusos a menores
tienen lugar en la familia, en esa familia rara de la cual hoy se habla con ligereza y que está compuesta por el amigo de turno de la mamá o la amiga de turno del papá, y que a veces, ya digo con frecuencia, se transforma en abusos hacia los que son inocentes y no tienen ninguna culpa de que su mamá esté con el séptimo compañero que pasa por su casa. La pureza de María es algo que tenemos que intentar imitar. Cuando no lo hacemos, nos convertimos en esclavos y pronto empezamos a justificarnos. Pronto empezamos a escuchar a aquellos que nos dicen: eso no es pecado, está en la naturaleza humana, todo el mundo lo hace. Y a veces lo dicen personas que tienen autoridad en la Iglesia. Y quizá tengan hasta buena intención, aparte de que no tienen muchos conocimientos teológicos, ni siquiera filosóficos o científicos. Somos libres, pero tenemos que hacer un uso de nuestra libertad que nos mantenga libres. La lujuria nos hace esclavos. Perdemos la libertad haciendo un mal uso de esa libertad. Imitemos a María, la purísima, no solo la que fue concebida sin pecado original, sino la que se mantuvo sin pecado toda su vida. La Inmaculada del día de su concepción, la Inmaculada de todos los años de su vida, la que no cometió ningún pecado de ningún tipo. Ella es nuestro modelo y la lujuria nos separa de ella y nos separa de Jesús. He dejado para el final este último quinto dolor, esta última quinta espada que atravesó el corazón de nuestra Madre, esta última llaga que hirió a nuestro Señor Jesucristo. Algo que creo que es especialmente doloroso y que está unido con la primera de esas llagas que he mencionado, la soberbia. Me refiero a la ingratitud. Hay un maravilloso soneto en esta bellísima lengua que hablamos tantos millones de personas en el mundo, el español, que dice: ¿qué interés se te sigue, Jesús mío? Que en las noches, cubierto de rocío, estás llamando a mi puerta, Señor. ¿Qué interés se te sigue? Sigue diciendo el soneto, llamándose a sí mismo la atención: qué oscuro desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó la llaga de tus plantas puras. Y añade: mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Mi ingratitud, mi ingratitud. En aquel Viernes Santo, en aquel Sábado Santo, ¿dónde estaba el paralítico que había sido curado en la piscina de Siloé? ¿Dónde estaban los leprosos que habían recuperado la carne sana? ¿Dónde estaban los que habían sido beneficiados por la expulsión de los demonios? ¿Dónde estaban los mudos que habían recuperado el habla o los ciegos que podían ver ahora? ¿Dónde estaban los que habían comido hasta saciarse y habían querido proclamarle rey? ¿Dónde estaban? ¿Dónde? Ingratitud, ingratitud.
La ingratitud hirió tantas veces el corazón de Cristo como aquellos 10 leprosos de los cuales solo uno volvió a darle las gracias. La ingratitud. ¿Es que acaso no era consciente María de esto que estoy diciendo? ¿No miraba alrededor y veía que no acudía nadie? Bueno, Juan, las mujeres, nadie. ¿Dónde estaba la multitud que le había aplaudido el domingo de Ramos? ¿Dónde estaban tantos que se habían beneficiado de sus milagros? ¿Dónde? La ingratitud. La ingratitud, dice el poeta, es un hielo frío que nos toca el corazón y lo deja congelado. Y eso no es algo de ayer, es de hoy, es de ahora. La ingratitud te lleva a no ser valiente. La ingratitud te lleva a ser un perezoso. La ingratitud te lleva a no cuidar tu cuerpo y convertirte en un esclavo de ti mismo, de tus pasiones. La ingratitud te lleva a vivir haciendo del Dios en el que crees tu siervo y chantajeándole y amenazándole continuamente con dejar de creer en Él si no te da el último capricho que pides. La ingratitud. En cambio, el agradecimiento, la Eucaristía, te lleva a ser humilde, aceptar el misterio, aceptar lo que no entiendes, recordando tantas veces en que Dios ha sido bueno contigo. Por agradecimiento sales a la calle a jugarte la vida si es preciso para defender a Cristo. Por agradecimiento vas a visitarle en la Eucaristía y no hay premio mayor que te pudieran dar, ni todo el oro del mundo que te ofrecieran, más importante y valioso que recibir la comunión. Por agradecimiento te esfuerzas en mantener limpio y puro tu cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo. Por agradecimiento, por puro agradecimiento, le dices a Dios, aquí estoy. No solamente le dices, me fío de ti o te quiero. Le dices, aquí estoy, cuenta conmigo. Cuenta conmigo hoy, ahora, con este pobre pecador que sigo siendo. Cuenta conmigo. Como contaste siempre con tu Madre María. Cristo ha muerto por ti, ha muerto por mí, ha muerto por ti. Procura que la espada que taladró el corazón de la Virgen, que las llagas que hirieron a Cristo, no se las hagas de nuevo, ahora. No mires hacia atrás y digas que malos fueron aquellos. Mírate a ti mismo. Examina tu conciencia. ¿Eres soberbio? ¿Eres cobarde? ¿Eres perezoso? ¿La lujuria es tu reina y señora? ¿Estás dispuesto a agradecer por esa sangre derramada? Si es así, o por lo menos si quieres que sea así, dile al Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, Señor, como María. Que así sea. Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En
aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio, este texto de San Mateo, nos relata cómo fue el martirio de San Juan Bautista. Vamos a verlo con un poquito de detalle. En primer lugar, lo relata el evangelista en función ya de Jesucristo y pone en la boca del asesino de Herodes, pone en su boca que quizá Juan haya resucitado o esté presente de algún modo en Jesucristo. ¿Eso qué significa? Que estamos ante un asesino, ante un déspota, ante un tirano creyente. No todos los asesinos son creyentes, este sí. Y posiblemente tenía remordimientos. Sabía que lo que había hecho estaba mal hecho. Otro texto, otro evangelista, esta misma escena la cuenta diciendo que, aunque le tenía en la cárcel, Herodes consideraba a Juan un profeta y le escuchaba con atención. Estamos ante un tirano, un asesino, un déspota creyente. Podríamos pensar, ¿y eso de qué le sirvió a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza de igual modo. Es cierto, es cierto. Pero, ¿y si no hubiera sido creyente, primero no habría tenido remordimientos? Y quizá entonces con esos remordimientos pudo llegar, no lo sabemos, a pedir perdón ante Dios según su religión judía, no lo sabemos. Pero es muy probable que sin esos remordimientos el asesino, el déspota, además hubiera matado no solamente a Juan, sino a todos los discípulos de Juan, porque hubiera visto en ellos unos potenciales enemigos. Su padre, Herodes, llamado el Grande, había hecho matar a los niños de Belén pensando que así evitaba supuestos pretendientes, o al menos un supuesto pretendiente a su trono. Cuando hoy vemos tantos déspotas, tantos dictadores, por ejemplo, pienso en Maduro, el dictador evidente de Venezuela. Si fuera creyente, si supiera que Dios le va a juzgar, que el infierno existe y que por muchos millones que tenga guardados en no sé qué banco extranjero, al final va a morir y va a tener que enfrentarse con el juicio de Dios, y que de verdad todo el daño que está haciendo le va a ser tenido en cuenta. Si fuera creyente, ¿actuaría del mismo modo? La sangre derramada de tantos inocentes, esa sangre no se le pondría delante de su conciencia, evitando quizá
que se derramara más. Incluso los déspotas y los tiranos, cuando creen en Dios, saben que hay un juicio de Dios y quizá pueden poner freno a las cosas malas que hacen. Primera enseñanza. Y eso significa que también vale para nosotros, por cierto. Saber que existe el cielo y que existe el infierno, que no todo es gratis, que no podemos hacer lo que queramos sin consecuencias, aunque parezca que en este mundo no existen esas consecuencias, porque se tiene el poder. Saber eso siempre ha servido de límite y de freno a la maldad humana. Te vas a enfrentar con Dios. El que no cree en Dios ya no tiene límite para llevar a cabo esa maldad. Eso no significa que todos los que no creen en Dios sean asesinos o déspotas o personas sin conciencia. Digo que al menos muchos de ellos ya no tienen la certeza de que van a ser juzgados por sus actos. Segunda enseñanza. Conviene aclararlo porque quizá no queda del todo claro en el Evangelio. Los judíos aceptaban el divorcio, incluso el repudio. Por lo tanto, Herodías podía haberse divorciado de su marido Filipo, podía haberse divorciado de él y haberse casado después con Herodes. Esto, en la mentalidad judía, no hubiera supuesto ningún pecado. Pero es que ese no era el caso, conviene recordarlo. Seguía casada con Filipo, no se había producido el divorcio. Era la mujer de Filipo, que además era hermano de Herodes. Es decir, estaba conviviendo con el hermano de su marido. Y seguramente la hija, Salomé, era la hija de Filipo. Era un caso, desde luego, de concubinato, y no sé, incluso se podría decir hasta de incesto debido a la proximidad, al parentesco. Un caso de concubinato. Eso es lo que condenaba Juan. Si hubiera sido un divorcio y un posterior matrimonio, no sabemos qué habría hecho Juan, pero estaba condenando una relación que no estaba, según la religión judía, aceptada por esa iglesia, por esa religión. ¿Qué podemos aplicar a nuestro tiempo sobre eso? Estamos hablando de las relaciones que no tienen un vínculo legal, los que se van a vivir juntos, sean homosexuales o sean heterosexuales, los que se van a vivir juntos, los que conviven sin casarse, sean solteros ambos, soltero uno de ellos, procedentes de un divorcio los dos, los que se van a vivir juntos sin tener un vínculo legal. Eso no significa que los que tienen un vínculo legal, por ejemplo, estén casados civilmente en las sociedades donde eso se permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Eso no significa que para un católico eso esté bien, pero lo que Juan condena es una relación que se produce fuera del matrimonio, además en aquel caso de forma pública, notoria y escandalosa para el pueblo, y por lo tanto dando un mal ejemplo. Y eso era ya impopular. La gente estaba en contra de ello. Juan tenía el apoyo del pueblo y debería haber tenido el apoyo de los sacerdotes, pero los sacerdotes estaban a sueldo del rey y por lo tanto callaban. Murió porque molestaba a aquel que estaba cometiendo el pecado. Fue por lo tanto San Juan un defensor de la familia. La familia es la unión de un hombre y una mujer. En eso Herodes y Herodías no contradecían lo que enseña la ley, pero es una unión de un hombre y una mujer legalmente constituida, y aquello era un concubinato.
nosotros hoy también tenemos que defender la familia. Y tenemos que defenderla en contra de la opinión pública. San Juan defendió la familia en contra del rey y le mandó matar, aunque fue, como hemos visto, por instigación de su concubina, la mujer de su hermano. Hoy tenemos a muchísimos en contra nuestra, muchísimos. Pero tenemos que seguir defendiendo la familia. Tenemos que seguir defendiendo la verdad. Ahora bien, esa defensa de la verdad, esa defensa de la familia, no puede llevarse a cabo con violencia. Tenemos que decirlo, por ejemplo, si un padre, una madre de familia tiene un hijo o una hija que se va a vivir con el novio, con la novia, y que no se casan ni por lo civil siquiera, tienen el deber de decirle a sus hijos, a ese hijo, a esa hija, esto que estás haciendo está mal hecho. Está en contra de nuestra fe. Esto no es bueno ni para ti ni para tu futuro. Tienen el deber de decírselo. Pero de decírselo sin violencia, de decírselo con amor, de decirles, mira, tienes que respetar mi conciencia, es decir, tienes que respetar que yo no puedo colaborar con esto que estás haciendo que está mal, aunque sea en un orden distinto. Es distinto, pero es un ejemplo. Si tú te drogaras, no puedes pedirme que yo colabore comprándote la droga. Si tú te fueras a suicidar, no puedes pedirme que yo colabore dándote el último empujón. O si tú quisieras abortar, no puedes pedirme que yo colabore pagándote la clínica del aborto y llevándote en el coche hasta la clínica. Del mismo modo, como para mí esto es un pecado, yo tengo que respetarte porque eres mayor de edad, pero te expreso que esto está mal hecho y no puedes pedirme que colabore con ello. Por lo tanto, no puedes pedirme que en aquello en lo que yo tengo una responsabilidad, por ejemplo, mi casa, yo permita esta relación. Sin violencia, con amor, con los brazos abiertos, pero con mucha claridad. Mucha caridad y mucha claridad. Y por supuesto, asumiendo una respuesta violenta, que es la que se produce casi siempre, porque, no digo siempre, pero prácticamente siempre, los que reclaman tolerancia se vuelven agresivos e intolerantes cuando no se les da la razón. La tolerancia la piden para ellos, pero no la dan. Piden el respeto a sus opiniones, pero no están dispuestos a respetar las opiniones de los que no piensan como ellos. Y no me refiero a unas opiniones que se expresen violentamente o que generen una violencia. Y así lo que suele pasar es que si un padre o una madre católicos le dicen a su hijo, a su hija, homosexual o heterosexual, lo que estás haciendo no me gusta, eres mayor de edad, vas a hacer lo que tú quieres, pero lo que estás haciendo no me gusta y tengo el deber de decírtelo. Dicho esto, haz lo que quieras, pero yo tengo el deber de decirte que lo que estás haciendo está mal hecho. Y además, si yo respeto tu decisión, tú respeta la mía, no voy a colaborar. ¿Cuál es la respuesta? Violencia. No siempre, pero casi siempre. Violencia, agresividad, insultos a veces y otras veces cortar por completo con la relación con los padres. La respuesta de Herodes, hombre, Herodes le cortó la cabeza a San Juan Bautista. No es que estos hijos le corten la cabeza a sus padres, pero el daño que les hacen es enorme. Si no aceptas que yo esté conviviendo con esta persona, no quiero saber nada más de ti. Si no me prestas tu casa para que yo pueda tener relaciones maritales con esta persona,
del mismo sexo o de distinto sexo, no quiero saber nada más de ti. Si no bendices mi unión, he terminado contigo. Es una especie de muerte. Los tolerantes, los que reclaman tolerancia, son violentos cuando no se les da la razón. No todos, pero sí en muchos casos. Si no colaboras con ellos porque en conciencia no puedes, ellos no respetan tu conciencia. Ellos se convierten en agresores, no todos, insisto, se convierten en agresores simplemente porque tú estás pidiendo lo mismo que ellos que están pidiendo. Ellos que están pidiendo, respétame, pero no están dispuestos a respetarte a ti. Yo te respeto, pero respétame tú a mí. Yo no puedo colaborar con algo que considero malo. Es que no es malo. Bueno, no es malo para ti. Yo te respeto, te digo que esto es malo para mí. Yo te respeto, tú haces el mal, me causas un daño, hasta ahí hemos llegado. Pero no me pidas que yo colabore con algo que considero malo. Inmediatamente, respuesta tipo Herodes. No cortando la cabeza, sino diciendo, hemos terminado. Ya no quiero saber nada más de ti. Ya no vuelvo a llamarte, ya no vuelvo a ir por casa, ya no vuelvo a ir en la fiesta de Navidades, ya no vuelvo a ir en el cumpleaños de la mamá. He terminado contigo. Eso demuestra lo que son muchos de los tolerantes. Hemos visto en las Olimpiadas de París como los supuestamente tolerantes, los que reclaman tolerancia, para ellos se convierten en agresores, en blasfemos, en provocadores y además muy cobardes porque saben que insultan a quien tiene como precepto no devolver mal por mal. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo San Juan. Decir con caridad y con claridad la verdad que nos enseña Jesucristo, porque solo Cristo es la verdad. Decirlo con caridad, sin insultos, sin agresividad, sin amenazas. Decirlo con caridad y con claridad. Actuar en consecuencia con nuestra conciencia. Y aceptar el martirio, que a veces será con insultos, otras veces será con marginación. Aceptar el martirio por amor al Señor, lo mismo que antes que nosotros lo han aceptado los mártires. Que así sea.